Bueno, muy buenos días para todas y todos. Es una alegría que podamos compartir este espacio. Este es nuestro espacio central para celebrar el mes del libro y las bibliotecas. Para esto nos acompaña Jamie Hernández. Jamie es la gerente de lectura, escritura y bibliotecas del CERLALC, es bibliotecóloga, magíster en dirección y administración de empresas. Es especialista en bibliotecas con más de 20 años de experiencia en este campo. Ha sido coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, de los Planes Nacionales de Lectura y de Bibliored en Bogotá. Quisimos invitar a Jamie, porque Jamie desde el CERLALC, que tiene todo el panorama regional de Iberoamérica de las bibliotecas, va a centrarnos en un panorama actual y en un panorama futuro de lo que está pasando con las bibliotecas, de lo que podemos hacer, de lo que podemos imaginar como proyecto y hacia dónde podríamos emprender un buen camino. Queremos celebrar con Jamie este mes, queremos celebrarlo con las personas que hacen parte del sector. Sabemos que es un mes de muchos eventos, muchas actividades, por eso quisimos proponer esta charla en dos formatos, hoy presencial para quienes pueden estar aquí, para quienes podemos estar aquí, y la charla va a ser grabada para poderla compartir con bibliotecólogos y bibliotecarios alrededor del país el sábado a las 11 de la mañana por nuestras redes sociales. Entonces, los invitamos a que nos vuelvan a acompañar el sábado, a que inviten a sus colegas, a sus amigos, a que extendamos esta invitación porque de verdad es una gran oportunidad de entendernos dentro de un panorama regional y de expandir nuestras posibilidades y conectarnos con otros territorios. Entonces, a Jamie, bienvenida, es un placer y una alegría que estés con nosotros, estamos muy contentos. Bueno, buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta invitación. Muchas gracias, Lina. Siempre es muy grato volver a Medellín y especialmente a las cajas de compensación que han abierto un camino tan importante aquí en Colombia para lo que hoy en día es Colombia en materia de lectura y bibliotecas. Es un trabajo que hemos acompañado mucho desde el CERLAL y desde otros espacios profesionales también. Yo personalmente he sido parte del trabajo de las cajas de compensación, entonces pues valoro mucho esta oportunidad de estar aquí en Medellín y de poder compartir con ustedes este trabajo que venimos desarrollando desde el CERLAL. Yo creo que todos ustedes saben que el CERLAL es un organismo de la UNESCO, un organismo de categoría 2, de hecho es el único organismo especializado a nivel global de UNESCO, del sistema UNESCO, en los temas de lectura, escritura, bibliotecas y el sector editorial en general. Nosotros desde el CERLAL trabajamos con los 21 países iberoamericanos de manera permanente, a través de distintas líneas de acción. Seguramente ustedes conocen las publicaciones, el trabajo que hace el CERLAL en materia de producción de conocimiento especializado, en el desarrollo de espacios regionales de reflexión, de carácter académico, que abordan los temas, digamos, que están sobre todo en tendencia en el momento, en el sector, en lo que tiene que ver con el ecosistema del libro, en el sector editorial, en todo lo que tiene que ver con derecho de autor, propiedad intelectual y bibliotecas públicas y escolares. De manera permanente acompañamos y asesoramos a los gobiernos de Iberoamérica directamente a través de los ministerios de Cultura y de Educación en lo que tiene que ver con trabajar los asuntos relativos a la lectura y a las bibliotecas como asuntos de política pública. Entonces, en ese marco, por referirme a algo ya más cercano, que a veces pensamos un poco en el CERLAL como algo muy ajeno a Colombia, como no, como a nivel internacional, pero por ejemplo nosotros somos aliados desde hace 6 años del Ministerio de Educación de Colombia en la construcción e implementación del Plan Nacional de Lectura, la creación de bibliotecas escolares. El país está viviendo algo que es histórico, que es muy importante, y es que se acaba de formular un documento COMPES para las bibliotecas escolares en Colombia, y ustedes saben que un documento COMPES emitido por el Departamento Nacional de Planeación significa que vamos a contar con recursos para poder trabajar
fuertemente en lo que tiene que ver con bibliotecas escolares oficiales del país. Digo distrito porque también tenemos un convenio con el distrito de Bogotá para la red de bibliotecas escolares y el plan de lectoescritura en Bogotá, y así con otras ciudades. Y nosotros tenemos un área muy fuerte de formación desde la cual venimos desarrollando y tenemos ya, digamos, cursos virtuales en lo que tiene que ver con la promoción de lectura, catalogación de colecciones, un tema muy importante que hoy en día debemos a trabajar y debe ser parte prioritaria de todas las agendas bibliotecarias de cualquier institución, y es el tema, por ejemplo, de la alfabetización mediática e informacional. Entonces, estar aquí es una posibilidad también para articular y estrechar lazos con Confama para poder desarrollar procesos conjuntos en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura, la escritura, la oralidad, que es muy importante y que casi siempre está ausente de las propuestas, y por supuesto el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y escolares en pues, sus diversas modalidades. Eso, digamos, a manera de contexto. Lo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy es el último trabajo que hemos adelantado desde el CERLAL a nivel iberoamericano, como lo comentaba Estefa, que tiene que ver con la creación de una nueva agenda de prioridades a considerar para el desarrollo bibliotecario y el fomento lector en Iberoamérica. Hay unos antecedentes importantes, y es que en esta línea que les mencionaba del trabajo del CERLAL en el fomento de política pública de lectura y en dar lineamientos a los países, el CERLAL desde siempre, nosotros llevamos 50 años, el año pasado celebramos 50 años de existencia, y desde siempre el CERLAL ha trabajado en emitir documentos como estos que ustedes ven en la pantalla. Son solamente un ejemplo, hay muchos documentos, los invito a que por favor sigan las redes sociales del CERLAL, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque allí permanentemente publicamos convocatorias a espacios académicos, convocatorias para vincular personas a proyectos del CERLAL, convocatorias para especialistas, publicamos, por ejemplo, en este momento estamos circulando la información sobre un evento que vamos a hacer la próxima semana, y es el tercer seminario virtual iberoamericano de lectura en la primera infancia. Eso está allí, entonces es importante las personas que en la caja trabajan con la primera infancia que también puedan vincularse a ese espacio. Es un evento pues que reúne especialistas de todos los países, van a estar varios ministros acompañándonos también hablando de las políticas que ellos tienen en materia de primera infancia. Entonces, los antecedentes para este trabajo de la agenda tienen que ver con esto justamente, con este trabajo que hemos venido haciendo. Seguramente esta última que está aquí, la nueva agenda por el libro y la lectura del año 2013, la conocen, es una agenda que les recomiendo leerla, o sea, todas las personas que trabajamos en el campo de la lectura y las bibliotecas deberían tener este material en sus procesos de planeación bibliotecaria, porque esta agenda fue escrita, por un lado, fue escrita por el doctor Roberto Igarza, que es un experto en comunicación y educación argentino, que tiene unas propuestas y es un estudioso de los temas especialmente de carácter digital. Entonces, esta agenda del año 2013 sigue siendo completamente vigente. Y es una ruta muy detallada de cuáles son esos desafíos y cuáles son esos temas que debemos abordar desde el trabajo que hacemos en las bibliotecas y la lectura. Entonces, cada vez que ustedes hagan planeación bibliotecaria, planeación, creación de proyectos, acudan a esta agenda que tiene allí unas pistas muy interesantes y señala unos focos temáticos muy interesantes que debemos considerar. Es un tratado, como les digo, muy importante y sigue siendo completamente vigente. Sin embargo, desde el CERLAL, un poco acudiendo a esto que llamamos aquí puntos de partida, teniendo en cuenta por un lado las tendencias globales, lo que está pasando a nivel internacional, la crisis provocada por la pandemia y el impacto en el desarrollo sostenible y el estado actual de los procesos y estrategias de lectura en Iberoamérica. Con una mirada y con una revisión, digamos una mirada crítica, analítica sobre esos 3 puntos de partida, el CERLAL entonces se plantea cómo avanzar
y cómo acelerar las acciones de todos los que trabajamos en el campo de la lectura y las bibliotecas a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel iberoamericano, para avanzar más rápidamente hacia ese desarrollo sostenible, hacia el cumplimiento de esos 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. A veces cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible creemos que es una cosa ya etérea de la Organización de las Naciones Unidas, pero que como que no nos toca, porque habla de pobreza, habla de salud, habla de medio ambiente, habla de paz, habla de justicia, habla de cooperación regional y eso es todo lo que tenemos que trabajar nosotros desde el campo de la lectura y las bibliotecas. Entonces, por supuesto que desde el quehacer del campo de la biblioteca, de las bibliotecas y la lectura, tenemos todo que aportar a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y no solamente brindando información de calidad para que se cumplan esos objetivos, sino desarrollando estrategias puntuales para transformar esos diagnósticos que están allí a nivel nacional, pero que si ustedes voltean y los miran en sus territorios, miramos la equidad de género, el tema de pobreza, el tema de desempleo, el tema de medio ambiente, todo eso también son indicadores y son problemáticas que desde nuestro quehacer tenemos que trabajar y que tenemos que intentar transformar cotidianamente. En cuanto a las tendencias globales y las crisis provocadas por la pandemia, la crisis provocada por la pandemia. Nosotros siempre hemos sabido y lo hemos hablado, siempre nos referimos a esto, que sabemos que América Latina y el Caribe históricamente han sido una de las regiones más desiguales del mundo, de hecho la segunda región más desigual en todo el mundo es América Latina, y existen unas problemáticas que desde siempre hemos tenido que afrontar. Sin embargo, la pandemia llegó y profundizó muchas de esas problemáticas, es decir, los que eran pobres se volvieron más pobres, las personas que tenían dificultades para acceder a la educación pues tuvieron mayores dificultades, porque entonces muchos niños que no pudieron asistir al colegio por lo mismo que ninguno de nuestros hijos ni de las personas que atendemos pudieron asistir y fue el tema del confinamiento, se quedaron sin educación. Muchos niños dejaron el sistema educativo formal, quedaron por fuera de la escuela y eso es muy grave porque eso impacta en el desarrollo cognitivo de las personas y esos niños ya tienen un retraso en su aprendizaje. La ONU habla de 3 años de pérdida de aprendizaje. Piense cada uno de ustedes en sus hijos, en los niños que tienen allí. Esos niños dejaron de aprender en el sistema educativo formal 3 años, aprendieron de manera distinta, aprendieron otras cosas, pero los aprendizajes, la socialización, yo siempre pienso, cuando hablo de esto, pienso en mi sobrino que tiene 2 años y medio, él no conoce un mundo sin tapabocas y él a donde sale con tapabocas y cuando empezó a salir va a pisar el pasto y le da miedo. Y no dura más de 30 minutos fuera de su apartamento y siempre quiere regresar. ¿Qué está pasando allí con su proceso de socialización, con su desarrollo cognitivo, con su desarrollo social, con las habilidades prosociales que tienen que trabajarse desde la infancia? Entonces hay problemáticas que esa pandemia acentuó, por ejemplo el giro hacia el paradigma digital. Sabemos y hemos venido avanzando de manera importante en el cierre de brechas digitales y cuando hablamos de cierre de brechas digitales no hablamos solamente de tener tecnología y de tener computadores, hablamos de tener las destrezas y las capacidades para poder hacer un uso eficiente de esos aparatos, de poder acceder a la información a través de esos aparatos y demás. Entonces, muchas familias, a pesar de las dificultades económicas, entraron en el mundo de los dispositivos inteligentes. De bajo costo, por supuesto, pero dispositivos inteligentes, porque tuvieron que hacer ese esfuerzo para garantizar la continuidad laboral, la continuidad en la educación de sus hijos. Entonces, eso también abre una oportunidad y nos tiene que indicar nuevos caminos para transformar lo que hacemos desde las bibliotecas. Es decir, si nosotros somos bibliotecarios, promotores de lectura, gestores culturales, gestores educativos, como se llame, la denominación, digamos, nominal que tengamos aquí en la caja, y estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de que existiera esta pandemia, como dice Davivienda, estamos en el lugar equivocado, porque el mundo nos cambió, las dinámicas de acceso a la cultura cambiaron, las dinámicas de acceso a la información cambiaron, los modos tradicionales de educarnos cambiaron y estamos adaptando tanto en el campo económico, laboral, el comercio electrónico, por ejemplo, cuántas personas que empezaron a usar dispositivos, apps, todo esto para hacer transacciones, compras, pagos de servicios
públicos y este tipo de cosas que antes no hacían. Entonces, hay nuevos modos de comportarnos en lo cotidiano, de relacionarnos con la tecnología, de acceder a la cultura. Entonces, si el mundo cambió tanto y si las personas hemos cambiado tanto, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo y de la misma manera? Porque en muchos casos lo seguimos haciendo de la misma manera. Entonces, si bien la pandemia acentuó problemas, aumentó brechas, también abrió nuevas oportunidades y nos mostró unos nuevos caminos y unos nuevos focos allí de atención en donde debemos trabajar de manera muy importante. Muchas bibliotecas, no hablo en Confama o en Medellín solamente, a nivel iberoamericano, durante años han aplazado el dar el paso hacia el desarrollo de servicios en línea, ¿cierto?, hacia la creación de bibliotecas digitales. ¿Por qué? Porque siempre hay una cantidad de barreras, muchas de ellas mentales, otras reales, como por ejemplo el tema presupuestal, ¿sí? Pero tenemos que esperar a que los usuarios vengan a nuestras bibliotecas, los libros tienen que ser así, lo digital no lo podemos contar, la lectura digital no es lectura, una cantidad, digamos, de prejuicios frente a este tema, que la pandemia llegó y a hacerlos a un lado, a hacer al lado los prejuicios y a cambiar completamente todas esas visiones, a veces equívocas frente a estas temáticas, y muchas bibliotecas que habían aplazado se convirtieron en bibliotecas digitales, empezaron a crear bibliotecas digitales con una gran diversidad de modelos de bibliotecas digitales. Unas simplemente digitalizaron y pusieron en la web, otras crearon o adquirieron Odile o Overdrive o bueno, qué sé yo, el software que sea para Makemake, para suministrar contenidos digitales, pero efectivamente la pandemia los obligó a dar ese paso y a anticiparlo. Entonces, todas estas cosas pues nos tienen que indicar cómo cambiar y cómo acelerar, ¿cierto? Y cómo poder contribuir de manera más efectiva hacia el logro de ese desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hicimos entonces? Lo hicimos de una manera diferente a como a veces hemos trabajado. Y es que cuando uno quiere crear algo de esto, a veces va y mira cuáles son los expertos en el tema y contrata al experto que venga y establezca el documento y diga estas son las prioridades. Quisimos hacerlo a través de un proceso muy amplio, que es lo que aparece aquí en la parte final, a través de una serie de etapas que contemplaron diferentes metodologías y modalidades de participación asincrónicas, tanto sincrónicas como asincrónicas, y diversos mecanismos de levantamiento y sistematización y procesamiento de información. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un proceso participativo para poder llegar a una agenda que orientara el desarrollo de los sistemas bibliotecarios y de las políticas y los planes de lectura en los próximos 10 años. Esto lo hicimos como un proceso de carácter estratégico y político, además, en el marco de los 50 años del CERLAL, y con un enfoque muy claro, que era un enfoque que asumiera una noción amplia, innovadora y flexible de las bibliotecas y las prácticas de lectura. Todo lo que hemos hecho hasta hoy ha sido muy importante, pero también es importante siempre estar dispuestos y atentos a lo que está pasando a nivel global y a cómo debemos permanentemente renovar nuestros discursos en el campo de la lectura, en el campo de las bibliotecas, y a partir de esa renovación de los discursos poder fortalecer e innovar las prácticas que hacemos, ¿sí? Los niños con los que trabajamos hoy en día y los jóvenes son diferentes a los niños y los jóvenes con los que Confama trabajaba hace 10 años, para no irnos más lejos. O sea, sus modos de relación, las formas de aprendizaje, hoy estamos enfrentándonos a unos nuevos sujetos, por no decirles usuarios o lectores, a unos nuevos sujetos que tienen diversas prácticas, el aprendizaje colaborativo, el tema de las redes sociales, todas estas tendencias que están presentes en la vida de los estudiantes, de nuestros hijos, de los jóvenes. Esta generación actual, los que llamamos nativos digitales, no conocen un mundo sin internet y nacieron en un mundo con tablets y nacieron en un mundo con dispositivos digitales. Entonces, por eso a los chicos les duele tanto cuando uno les dice te castigo y te quito el celular, porque es que eso es parte de su naturaleza, o sea, nacieron con eso y es parte de su vida, así se relacionan, y el estar en redes sociales también es muy importante para ellos y por eso todo eso hay que mediarlo. Entonces es muy importante que
digamos que este proceso lo que hizo fue invitar todo el tiempo a esa reflexión. No queríamos hacer más de lo mismo, no queríamos seguir hablando de lo que es muy importante seguir hablando, ni más faltaba, por supuesto que sí, de las prácticas que siempre hemos hecho en el campo de la lectura y las bibliotecas, pero también empezar a identificar esos vacíos y esos temas innovadores que es necesario mirar de frente desde el campo. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí está un resumen muy rápido. Con el micrófono. No. Bueno, entonces este es el resumen muy rápido. Lo que nosotros hicimos fue un proceso amplio de diálogo regional que contó con más de 5.600 personas pertenecientes a los 21 países iberoamericanos. Entonces, en primer lugar, organizamos un evento académico regional que fueron las Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas Públicas y Escolares. De allí partió todo. El tema de esas jornadas eran la renovación de la agenda bibliotecaria iberoamericana. Luego adelantamos una gran encuesta bibliotecaria, como la encuesta bibliotecaria más grande que se ha hecho en la región, que tuvo 4.168 respuestas. Luego empezamos el proceso de diálogo y construcción participativa a través de sesiones de co-creación y luego hicimos un trabajo directo con los países y con los responsables de Red Planes, que es la red iberoamericana de responsables de políticas y de planes de lectura. Aquí está todo el proceso, cada uno tuvo pues un análisis estadístico, un análisis cualitativo, un desafío muy grande hacer este proceso a través de medios virtuales, digitales, porque todo esto fue en línea. Entonces, ¿de dónde partimos? De este evento académico. Este evento es una propuesta que nosotros hemos venido desarrollando desde hace ya 3 años con la Caja de Compensación, con Fandi de Cali y con Bibliotec, una fundación que trabaja en Cali también en el ámbito de la innovación, educación y cultura actualmente. Entonces, esta fue la tercera edición de las jornadas y como ustedes ven ahí en la pantalla, el tema central, el objetivo central era la renovación de la agenda bibliotecaria en Iberoamérica. Fue muy interesante porque, por ejemplo, el panel inaugural, que es el que están viendo ustedes ahí en la pantalla, que fue moderado por Didier Álvarez, contó, por ejemplo, con la participación de Gloria Pérez Almerón, estuvo la representante de UNESCO, estuvo un representante de la Organización Mundial de la Salud y un representante del Banco Mundial, que es muy importante porque pensar el campo bibliotecario y los desafíos que tenemos nosotros como agentes culturales y educativos desde otros sectores, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues es bien interesante porque nos pone también en otra clave, ¿no? Como unos actores más estratégicos, no solamente atados al campo educativo y cultural, sino en función de otros ámbitos del desarrollo. Entonces, este espacio reunió a más de 50 especialistas de diferentes países. En este espacio nosotros hicimos una primera consulta y es que todas las personas, 1.211 personas que se inscribieron como público para participar en estas jornadas, diligenciaron una encuesta y en esa encuesta nosotros, tanto a esas personas inscritas como público, como a los participantes especialistas, les hicimos una encuesta que era ¿cuál es para ustedes el principal desafío que tienen? Estos son los formáticos que nosotros usamos para promocionarlo allí y les preguntamos a ellos, los invitamos a definir juntos esas prioridades. En esa encuesta la otra fue 1.200, luego hicimos la gran encuesta, esta de acá, para que no nos confundamos, esta de acá fue la que hicimos a las 1.200 personas que participaron. Todas esas 1.200 personas nos dijeron, para mí el principal reto que deben abordar las bibliotecas es este. Y además los especialistas, los 50 especialistas que participaron. Y luego hicimos la gran encuesta bibliotecaria, que fue la que contó con 4.168 bibliotecarios, de los cuales 744 fueron colombianos y de 21 países. Esta encuesta además nos permitió tener una caracterización general de las bibliotecas para saber en qué servicios, en qué áreas estaban trabajando estas bibliotecas. Luego empezamos las sesiones de diálogo regional, que fue un trabajo bien bonito porque la metodología que usamos fue la metodología Design Thinking for Libraries de IFLA, que permitía hacer unas sesiones de pensamiento ágil y de poder construir en directo con estas personas que participaron en cada una de estas sesiones esas prioridades. Entonces, con los resultados
de las encuestas que les acabo de comentar, la gran encuesta de 4.000 y la que llenaron los que participaron en las jornadas. Con esos resultados nos fuimos a convocar a varios especialistas de la región en diferentes sesiones. Convocamos a los coordinadores de las redes nacionales de bibliotecas, tanto públicas como escolares de la región. En esta sesión participaron 28 representantes de los países que ustedes están viendo acá, es decir, las personas que manejan los sistemas bibliotecarios a nivel nacional. Tuvimos 2 sesiones de trabajo con las personas que participan, que son miembros de la Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura, tanto de Ministerios de Cultura como de Ministerios de Educación. Hicimos otra sesión de trabajo con 35 representantes de asociaciones de bibliotecas, gremios profesionales, otros colectivos bibliotecarios. Aquí estuvieron varias personas de las cajas de compensación. Por allí creo que está Wilson Flores, el representante de la Red Nacional de Bibliotecas de Cajas. Aquí está, Red de Cajas de Compensación de Colombia, y bueno, digamos que como colectivos y otras redes de bibliotecas. Y una sesión con especialistas de la región. Aquí estuvo Didier, aquí estuvo Gema Luc, estuvo Tamara Díaz de la OEI, Elisa Bonilla Rius, que es un referente tan importante para los que trabajamos en esto, Evelyn Arispe también. Bueno, ahí ustedes pueden ver más o menos algunos de los nombres de los especialistas que nos acompañaron en este espacio. Entonces fue muy interesante. Bueno, y aquí está la consulta estratégica puntual que hicimos con esos representantes de los planes nacionales de lectura, en las que tuvimos 2 sesiones virtuales y asistieron 45 personas de los que hacen parte de Red Planes. Fue muy interesante porque poner a estas personas no a que hablaran solamente desde su experiencia como especialista o como representante de un país, sino a partir de lo que los bibliotecarios estaban diciendo, que es lo que ya les voy a compartir, pues los ponía en otro lugar. Yo puedo llegar pensando que la tecnología tiene que ser lo que tiene que ser prioritario, pero resulta que los bibliotecarios están pensando en otra clave y en otras problemáticas que de pronto nos desafían un poquito más y nos hacen pensar diferente. Entonces, en este evento regional, el de las 1.200 respuestas, ¿se acuerdan? La que llenaron las personas que participaron en el evento iberoamericano. Todo esto supuso un desafío en términos del análisis de la información. Tuvimos que hacer pues nubes de palabras, análisis semánticos para poder trabajar con respuestas de carácter abierto. Pero todo ese ejercicio nos empieza a dar unas primeras pistas. Entonces los bibliotecarios que participaron allí, estos temas que están aquí abajo, digitalizar, fomento lector, brecha digital, personalizar, alfabetización, fueron los temas más recurrentes, que son los que ustedes ven allí, que aparecen como en uno de los ejemplos de nubes de palabras. Cuando hablamos aquí de personalizar, estamos hablando de pertinencia. Y cuando empezamos a escudriñar un poquito de esto, personalizar quiere decir diseñar servicios a la medida de las necesidades de las personas, pero lo pusimos allí como personalizar. Entonces, el anterior fue el de los bibliotecarios. Los expertos que nos dijeron, por ejemplo, hay que trabajar en la generación de propuestas que se alineen con los esfuerzos globales para la consecución de los ODS, que es lo que hablábamos ahora con Lina, por ejemplo. La promoción del desarrollo comunitario al posicionar las bibliotecas como escenarios de participación y transformación social, el fortalecimiento institucional de las bibliotecas mediante políticas públicas y legislación. Entonces ahí ya vamos marcando como unos focos también en la voz de los expertos. Esta es un poco la caracterización que tenemos a partir de las otras preguntas que hicimos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que Colombia fue el segundo país, es el que aparece allí en la segunda barrita, que tuvo mayor nivel de participación. El primero fue México, luego seguido de Colombia, y bueno, así están los países que participaron. Esa es la cantidad de bibliotecarios que participaron por país. Antioquia fue el tercer departamento que a nivel nacional aportó más respuestas con la participación de sus bibliotecarios. Aquí simplemente un ejemplo. Hay varias preguntas, son más de 20 preguntas, pero aquí como que quise sacar unas para señalar unos temas que nos parece que son muy importantes. En cuanto a los grupos poblacionales atendidos, esta gráfica lo que nos muestra es que seguimos en el foco de seguir atendiendo desde nuestras bibliotecas a niños y niñas de la primera infancia, seguido de jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Pero ahí para abajo, o sea, donde tenemos que poner en foco es a la inversa. Miremos cuáles están siendo las poblaciones que menos están acudiendo a nuestras bibliotecas.
Por ejemplo, es preocupante que de toda la encuesta a nivel iberoamericano, solamente tenemos 336 bibliotecas o 461 bibliotecas que dicen estar atendiendo a población migrante. O sea, frente a lo que significa el fenómeno migratorio en nuestra región, pues preocupa que estas poblaciones tengan una baja representación en nuestras bibliotecas, en las estadísticas de las bibliotecas. Víctimas de violencia de género, personas sin hogar, población reinsertada, víctimas de conflicto armado, personas privadas de la libertad. Obviamente, pues uno sabe que tenemos mayores dificultades y desafíos al trabajar con esta población, pero este es un tema que tenemos que atender prioritariamente. Aquí vamos viendo un poco, no varía mucho el resultado a nivel iberoamericano versus Colombia versus Antioquia, hay unas pequeñas variaciones, pero lo podemos revisar. Si ven acá, esto es a nivel iberoamericano, esto es a nivel Colombia, si ven ustedes ahí cambia un poquitico, los migrantes, por ejemplo, ya tienen un lugar un poquito más arriba, de mayor importancia, y esto es a nivel Antioquia. Si se fijan, por ejemplo, la población migrante está de 5, 6, séptimo lugar en las poblaciones más atendidas en las bibliotecas, según la información que nos suministran los bibliotecarios. Y si uno quisiera, podríamos desdoblar esto. Nosotros tenemos los microdatos que nos permiten saber cuáles son esas bibliotecas que sí están atendiendo y las que no están atendiendo. Por ejemplo, en Antioquia, si ustedes quisieran, podríamos suministrarles los datos de las bibliotecas de Antioquia, los datos detallados para saber en dónde ponemos el foco. Otra pregunta que nos pareció interesante hacer era las principales necesidades que tienen las comunidades. Esto es importante, porque siempre que hablamos de las problemáticas que tienen las bibliotecas, les preguntamos a los bibliotecarios cuál es su principal problemática, cuál es la principal dificultad que tiene en su biblioteca, usted como bibliotecario, y siempre nos responden que el alcalde no me apoya, que no tengo recursos para hacer los programas en la ruralidad, que los niños ya se leyeron todos los libros, que no tengo internet en la biblioteca, lo que ya sabemos y a lo que nos enfrentamos permanentemente porque pues esa es la realidad de nuestras bibliotecas en muchos sitios, sobre todo en las zonas pues con mayores dificultades, ubicadas en lo rural y esto. Entonces no les hicimos esa pregunta a los bibliotecarios, porque queríamos retarlos y que no pensaran, y siempre es el mismo círculo, ¿no? Que nos quedamos, es que no hago esto porque no tengo plata, es que no puedo hacer una biblioteca digital porque no tengo internet o no tengo computadores. La pregunta no fue cuál es su problema, sino cuál es el problema que hay en su comunidad. ¿Cuál es esa principal problemática que usted como bibliotecario ha identificado que está presente en su comunidad? Y miren lo que nos dio el resultado a nivel iberoamericano. La principal problemática es el desempleo y la falta de oportunidades económicas. La segunda, la conectividad y el acceso a tecnología. Luego, limitaciones todavía para el acceso a la cultura, la inseguridad, adicciones o vicios, violencia y conflictos sociales, la confianza en las instituciones de gobierno, la inclusión y la participación de grupos vulnerables. Entonces esto ya nos empieza a dar pistas. Ok, si el problema mayor es el desempleo y la falta de oportunidades, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer desde mi biblioteca para atacar el tema del desempleo? O sea, ¿cómo sigo haciendo lo que siempre hago? La hora del cuento, la hora de no sé qué, la lectura en voz alta, la tertulia, el club literario, el cineforo. ¿Cómo continúo con eso? Pero cómo también puedo contribuir a que esa problemática de violencia de género que hay en mi municipio, en mi comunidad, se pueda resolver o por lo menos en algo podamos contribuir desde las apuestas que hacemos desde la biblioteca o los programas de lectura. Lo mismo a nivel Colombia y a nivel Antioquia. Ustedes ven ahí que hay unas pequeñas variaciones en el orden, digamos, de las problemáticas. Y cuando les dijimos, bueno, si esa es su problemática, cuéntenos cómo está aportando su biblioteca a resolver esa problemática. Pero la pregunta no era sí o no, o está aportando sí o no solamente, sino fuimos un poquito más allá y le preguntamos si tenían alguna propuesta específica, porque claro, yo puedo abrir la biblioteca y si entran pues los migrantes y si entran los habitantes de calle, pues ya los doy por atendidos. No, o sea, claramente les estoy brindando un espacio, pero no es suficiente para las necesidades que ellos tienen. Entonces la pregunta fue, ¿cómo está aportando? Y fíjense aquí lo interesante.
El 27% de los bibliotecarios muy honestamente dijeron no, no estamos haciendo nada para resolver esa problemática. Y de Colombia, el 21%. A nivel Antioquia, el 22% de los bibliotecarios del departamento dijeron que no tienen una propuesta específica para resolver esas problemáticas que están allá. Nosotros tenemos ese cuadrito en donde decimos cuáles son esas bibliotecas que conforman ese 22% para poder empezar, y sería muy interesante, coger a esas 22 bibliotecas y hacerles un proceso de acompañamiento para que puedan fortalecer, obviamente, sus propuestas en función de esas problemáticas. Bueno, aquí está, a ver, las características y necesidades de la encuesta bibliotecaria. Este es el análisis semántico de esas mismas respuestas. Entonces ustedes ven que empiezan a aparecer aquí unos términos que tienen que ver con tecnología, brindar, digamos, las relaciones y la cercanía que aparece aquí en las palabras y en los términos, esas conexiones que hay allí entre uno y otro término, brindar, tener equipos, computadores, actualizar, capacitar. Entonces, esto indica por un lado la necesidad de garantizar que el sector bibliotecario de la región pueda contar con una adecuada y completa dotación tecnológica, pero también no solo lo que les decía al comienzo, no solo contar con los equipos, sino tener las capacidades y las habilidades para poder trabajar con ellos, ¿no? En las sesiones de diálogo regional y construcción hay 3 aspectos que son muy importantes y que uno dice, pero ¿seguimos hablando de lo mismo? No, no seguimos hablando de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de procesos educativos no hablamos solamente de tener bibliotecas escolares. Aquí estamos hablando, como lo ven ustedes acá, y es un poco hacia donde nos llevó el ejercicio en esas sesiones de diálogo con especialistas, es a esa necesidad de que desde las bibliotecas podamos adoptar unos enfoques más amplios frente al apoyo que las bibliotecas tienen que dar frente a los procesos de educación a lo largo de la vida. No solamente procesos educativos atados al sistema educativo formal, sino a lo largo de la vida, que es además una estrategia de UNESCO que tiene incluso el Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida y que quiere decir que comprendamos que todas las personas que están asistiendo a nuestras bibliotecas, están aprendiendo desde el nacimiento hasta que mueren, no solamente cuando están en la universidad o no solamente cuando están en el sistema educativo formal, en el colegio o en la universidad, sino que en cada espacio de la vida, en cada espacio cotidiano, las personas estamos aprendiendo. Y desde esa perspectiva, los programas que nosotros debemos ofrecer desde las bibliotecas como entidades o instituciones que apoyan los procesos formativos, la formación ciudadana, tienen que considerar esos diversos modos de aprendizaje y esos diversos espacios por donde está circulando, digamos, la información que las personas necesitan para fortalecer sus procesos educativos. Cuando hablamos de fomento a la lectura, aquí hay algo digamos que llama la atención, que no estábamos hablando como de lo mismo, sí se resalta el tema de la lectura desde la primera infancia, por supuesto, sigue siendo una prioridad, pero aquí estamos hablando de lectura crítica. Y estamos hablando de lectura no solo de literatura, que es muy importante. La promoción de lectura ha girado esencialmente alrededor de la literatura. Y cuando nosotros hablamos de formar personas lectoras, estamos hablando de formar personas que tengan la capacidad de leer cualquier texto, que tengan la capacidad de leer el mensajito de fanatismo religioso o político que les acaba de llegar en una cadena de WhatsApp, y que tengan la capacidad de leer cuando un candidato a la presidencia de Colombia está dando una información o cuando sale una noticia en Twitter sobre un candidato a la presidencia de Colombia y podamos distinguir si es una noticia falsa o si es una información verdadera. Resulta que las redes sociales que todos nosotros frecuentamos, yo soy una usuaria así adicta a Twitter, todos los días yo no veo noticias, pero veo Twitter, pero es muy difícil identificar en Twitter, es una gran cantidad, es un opinadero, por no decirle de otra manera, la gran cantidad de información que hay allí. Entonces, muchas personas, lamentablemente, toman decisiones basados en lo que ven en redes sociales o en lo que dice su influenciador o el influenciador de moda. Es decir, si Margarita Rosa de Francisco dice esto hoy,
Yo ya me voy para el lado de lo que está diciendo Margarita Rosa, por poner algún ejemplo, yo amo a Margarita Rosa, pero esas cosas pasan. Entonces, desafortunadamente, las redes sociales no fueron creadas como medios para tomar decisiones y muchas personas toman decisiones basadas en lo que ven en redes sociales. Los estudiantes, uno mismo dice, ay, ¿usted sabe qué es esto? Venga, googleemos, vamos a googlear a ver qué nos dice Google. Y muchos estudiantes, ¿la primera fuente cuál es? Wikipedia, ¿cierto? Y entonces hay cosas muy valiosas y otras no tan valiosas, porque Wikipedia la hacemos todos, ¿sí? Los que saben y los que no saben tanto. Entonces, es un riesgo muy grande. Entonces, las decisiones de carácter personal, lo del COVID, ¿cuántas cosas no se hicieron? Mucha gente no se vacuna por todo lo que está viendo en los medios de comunicación. Entonces, hay que entender que la formación de lectores tiene que dirigirse a formar ciudadanos con pensamiento crítico. Es lo más importante, por supuesto. La ensoñación, el placer estético que causa la lectura, todo eso es valiosísimo y perfecto y hay que perseguirlo y seguirlo haciendo. Pero que no se nos olvide que nosotros tenemos que formar personas que sean capaces de sentarse en el transporte público, ver una valla publicitaria y tener una posición crítica frente a eso. Si les llega una noticia que dice que sí se debe vacunar por esto, o que no se debe vacunar, o que la moringa hace esto, o que lo otro hace lo otro, que tengan la capacidad de verdad de analizar eso y de tomar decisiones sobre la base de una información de calidad. Y eso nos lleva entonces a hablar de algo de lo que no hablamos mucho nosotros los bibliotecarios, que se llama la alfabetización mediática e informacional. No solamente alfabetización informacional o al fin, que es lo que siempre hemos venido trabajando en las bibliotecas y hay que seguir haciendo, hay que ampliar la noción de alfabetización. Y yo tengo que entender que los medios de comunicación tienen un poder muy grande y determinan los modos de ser, de pensar, de relacionarnos, de actuar. El mundo simbólico en el que nosotros nos movemos está ampliamente determinado por lo que vemos y por lo que los medios de comunicación hacen. Hay un documental en Netflix muy interesante que se llama, se me olvidó, 3M, creo, de la tragedia que hubo en marzo en España. No sé si la recuerdan, hace varios años, del atentado a los trenes. Véanla, para que entiendan un poco de qué estamos hablando. Está en Netflix. Esto que estamos hablando es justamente de eso. O sea, la capacidad que puede tener un medio de comunicación para influenciar un cambio de gobierno, para influenciar lo que creemos y cómo nos comportamos y cómo podemos salir todos los ciudadanos a la calle a partir de lo que un medio de comunicación nos dice. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en una biblioteca? O sea, ¿cómo nos devolvemos ahora a nuestras salas de lectura con los libros que tenemos allí para hacer literatura infantil y para ir a soñar con los libros y los niños? Hay que soñar despiertos y hay que poner a la gente de cara a la realidad y de frente a la realidad de sus territorios y de lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de fomento de la lectura y decimos evaluar, interpretar, transformar, compartir mediante diversos medios, estamos hablando de cosas como esto. Y entonces, ¿eso qué supone? Que desde las cabezas de los sistemas bibliotecarios y la lectura podamos diseñar procesos de formación diferentes, porque esto supone ya no solamente enseñar estrategias sobre cómo leer en voz alta, cómo hacer el kamichibai, cómo planear un cineforo. Esto exige unas competencias distintas para nosotros como bibliotecarios, de manera que es un desafío para quienes dirigen los sistemas para poder fortalecer los perfiles de las personas que trabajan acá. Y las alianzas y el trabajo en red, pues que no necesita ninguna explicación. ¿Me salté una? Sí. Listo. Cuando hablamos con los que manejan los planes nacionales de lectura, salieron 3 cosas fundamentales que tienen que ser como 3 elementos que se enfatizan: el acceso equitativo, la articulación y la participación ciudadana. No hay política pública válida o legítima si no tiene un alto grado de participación ciudadana, pero aquí salen como los 3 focos temáticos prioritarios: la inclusión, la territorialización de las estrategias nacionales de lectura y el fortalecimiento de las bibliotecas y el trabajo en red. Quiero detenerme en la segunda. Bueno, la primera también rápidamente. Cuando hablamos de inclusión, en las bibliotecas siempre, cuando nos dicen inclusión, yo estoy segura que si yo les hago una pregunta a ustedes y les digo, ¿qué están haciendo ustedes por promover la inclusión de personas con discapacidad?
siempre vamos a decir, hablamos de discapacidad sensorial, entonces el diccionario de señas, del INSOR, el JAWS, el braille, el audiolibro para las personas ciegas o con baja visión, pero hay otro tipo de necesidades y de características que tienen que ver con la neurodiversidad y que tienen que ver, por ejemplo, con temas de autismo, de dislexia, esas otras características que están presentes también en los usuarios que atendemos en las bibliotecas y en los programas de lectura y que a veces nosotros como bibliotecarios no sabemos cómo trabajar, con qué materiales, de qué manera, si trabajar de manera integrada, si trabajar aparte con estos niños. Entonces estamos hablando de un concepto mucho más amplio cuando hablamos de inclusión, y la territorialización tiene que ver con que es necesario que sí existan unas políticas y unos planes nacionales de lectura o a nivel institucional o corporativo, una política clara institucional, pero cada biblioteca es un universo distinto y cada comunidad es un universo distinto y las necesidades son distintas. Entonces, cuando hablamos de territorialización, hablamos de la necesidad de dar esa mirada y ese enfoque territorial a las estrategias que estamos haciendo. Entonces, con todo este trabajo hasta acá, que tiene que ver con el diagnóstico, con los hallazgos, con lo que concluimos, con los equipos que les comenté al comienzo y esas 5.600 personas que participaron, el CERLAL produjo este documento que se llama Agenda para el Desarrollo de una Iberoamérica Lectora y Creativa. Este documento, con este nombre, reúne los resultados del trabajo realizado por el CERLAL en 3 áreas. El área de lectura, escritura y bibliotecas, que es la que yo tengo a cargo, que es este trabajo que les acabo de compartir, pero que se hizo también con distintas metodologías en el área de ecosistema del libro y fomento de la industria editorial y el área de derechos de autor. O sea, en esos 3 temas, que son como los ejes temáticos medulares del CERLAL, se hizo este trabajo. El de lectura y bibliotecas, naturalmente, por los sistemas bibliotecarios, esto tuvo un mayor alcance. Pero este documento, si ustedes lo leen, reúne las prioridades para el fomento a nivel editorial, para el derecho de autor y la propiedad intelectual y para lectura y bibliotecas. Así como está el documento, en este momento, que es un resumen ejecutivo, el CERLAL lo va a presentar y a entregar el próximo 6 de mayo en el Consejo Intergubernamental a todos los ministros de Cultura de la región, es decir, de los 21 países. Se les va a presentar, les vamos a contar este trabajo para que ellos sepan que hay un derrotero que ellos pueden usar para que se puedan direccionar los esfuerzos de los países en materia de lectura y bibliotecas. Y aparte de este, va a haber un documento especializado ya más amplio, que es el de lectura y bibliotecas, que le haremos llegar a Estefanía una vez lo tengamos, que va a ser muy pronto, para que ese documento pueda ser compartido con todos los gestores educativos y culturales de la Caja y pueda ser trabajado. Es bien interesante porque allí, en ese documento, van a encontrar ustedes consignadas las 10 prioridades. El ejercicio nos permitió concluir 10 prioridades. No queríamos hacer otro libro grandísimo, sino una cosa muy concreta que nos permitió, digamos, luego de comparar e interpretar los hallazgos, para nosotros fue posible identificar una serie de elementos que surgieron reiteradamente a lo largo del proceso en esas distintas etapas que les acabo de compartir, y que al representar la voz de más de 5.600 personas, pues cobran un nivel de importancia y de legitimidad bien importante para poderlas asumir como prioridades que orienten el desarrollo bibliotecario y el fomento lector en Iberoamérica. Rápidamente, y con esto termino, les comparto las 10 prioridades. La prioridad número 1 tiene que ver con continuar trabajando por el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad como elementos centrales para el desarrollo personal y social, pero desde un enfoque renovado, que considere las recientes transformaciones tecnológicas, culturales y sociales, necesidad de ampliar el concepto de lectura, lo que hablábamos, para dar cabida a los distintos lenguajes, las distintas mediaciones, entornos, formatos y promover el desarrollo, que para mí es lo más importante de esta primera prioridad, de las habilidades necesarias mediante alfabetizaciones múltiples para que todos puedan acceder autónoma y críticamente a la información. Entonces, sí vamos a seguir, es una prioridad seguir fomentando, pero con ese foco en pensamiento crítico y en el desarrollo de habilidades para el desenvolvimiento autónomo y crítico de las personas. Lo segundo tiene que ver con desarrollar estrategias en relación con las problemáticas de la región.
O sea, de verdad es urgente. Ya con la pandemia, los logros que se habían tenido en el avance en los objetivos de desarrollo sostenible se detuvieron, se estancaron y algunos ya se retrasaron. O sea, ya la Organización de las Naciones Unidas dijo, para el 2030 va a haber más de 640 millones de niños que van a estar sin alcanzar las competencias mínimas de lectura y escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esa situación? Entonces, cuando hablamos aquí de desarrollar estrategias frente a esos problemas sociales que afectan a la región y dificultan ese goce efectivo de los derechos de la ciudadanía y consolidar el sector como motor de progreso en todos los campos. No solamente la educación y la cultura, sino también, lo hablábamos ahora con Lina y con Estefa, y es la importancia y la oportunidad tan grande que tenemos. O sea, la pandemia lamentablemente, digamos que provocó un problema muy grande de salud mental y cómo eso es una problemática que podemos transformar y convertirla en una oportunidad para trabajar horizontalmente con los profesionales de la salud y poder desarrollar propuestas dirigidas al desarrollo socioemocional de los niños y trabajar todo este aspecto. Ustedes saben muy bien que el desarrollo, que la lectura, el acercamiento a los libros, el lenguaje y a los distintos lenguajes expresivos es fundamental en el desarrollo emocional de los niños. Es decir, el estar y pertenecer a grupos, la interacción social, desarrolla habilidades prosociales en los niños. Entonces, hay estudios, múltiples estudios que han documentado el impacto positivo que tiene el encuentro con la palabra, la lectura y los distintos lenguajes en el desarrollo socioemocional y en la salud no solamente mental, sino física de las personas. Eso está ya documentado. Nada más y nada menos, por mencionar uno, la Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio de más de 292 investigaciones científicas que demostraron ese impacto positivo. Entonces, ahí hay una oportunidad y entonces ya no estamos hablando solamente de vengan y se recrean aquí en la biblioteca haciendo lectura en voz alta, sino que la lectura se convierte en un factor estratégico y fundamental que contribuye a la salud pública, nada más y nada menos. Por mencionar alguno, lo mismo pasa en lo medioambiental, en lo económico, entonces a eso hace referencia esta segunda prioridad. Entonces fíjense que estamos hablando en otra clave, o sea, sí sigamos haciendo cosas, pero en clave de. El tercero, el tercero tiene que ver con lo que ya les mencionaba, el de los procesos educativos, considerando no solo las labores formativas tradicionales de las bibliotecas, ya lo dije, la alfabetización informacional, la formación de usuarios, sino lo que está concebido, digamos, con una concepción más amplia del aprendizaje, el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, el tema de la alfabetización mediática e informacional y los aportes que se pueden hacer a otras disciplinas como la comunicación, la ingeniería, la ciencia, por ejemplo, que es muy, muy importante. El tema, yo no sé si ustedes conocen todo el trabajo que hace ONDAS, el programa ONDAS del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es fundamental. Nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que generar articulaciones con ese programa porque tiene todo que ver con lo que hacemos desde el campo, desde nuestro campo. El cuarto tiene que ver con todo lo referido al ecosistema digital. Aquí está claro, digamos que no necesita tampoco pues mucha explicación, solamente insistir en que no se trata solamente de proveer de infraestructura tecnológica, sino que cuando hablamos de cierre de brechas digitales, hablamos de percepciones frente al uso de las tecnologías y los medios y el desarrollo de habilidades, primero en nosotros, como gestores, formadores y en nuestros usuarios. La quinta prioridad tiene que ver con el posicionamiento de las bibliotecas como escenarios de participación, desarrollo comunitario y transformación social, trabajar en el fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas públicas y la legislación que las consolide como espacios democráticos. O sea, es necesario que exista política pública alrededor de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas escolares. El quinto tiene que ver con algo que es fundamental y es la articulación, o sea, a veces uno se encuentra con ciudades, países, lo que sea, que tienen un plan de lectura de ciudad y una red de bibliotecas que no dialogan entre sí, o sea, hace un plan de lectura que no pasa
por la red de bibliotecas, no necesariamente pasa por la red de bibliotecas o se está promoviendo una cosa y una visión en el plan de lectura y otra en las bibliotecas, entonces pues de eso estamos hablando acá. La séptima, la territorialización de las estrategias, de por Dios, como dicen, si ustedes tienen bibliotecas aquí en Confama, una que está aquí en la zona urbana y otra que está en la zona rural, no las manejen de la misma manera, los contenidos no pueden ser los mismos, las estrategias que ustedes desarrollan no pueden ser las mismas. Una biblioteca aquí en Medellín y una biblioteca en un municipio tienen características diferentes, no pueden recibir los mismos materiales, no pueden tener el mismo enfoque, no pueden manejar el mismo lenguaje, no pueden tener las mismas propuestas para sus comunidades. De eso hablamos cuando hablamos de territorialización. Octavo, la articulación entre bibliotecas y planes de lectura, ya lo dije. El noveno, esto tiene que ver con una preocupación que hay en los actores del sector y es cómo hacer que se valore socialmente la biblioteca. Entonces había pues quienes decían, no, hay que hacer campañas que hablen del valor de la biblioteca y de estrategias, entonces estas campañas de moda que dicen leer es maravilloso, leer es mi cuento, leer libera, todos los nombres que hemos tenido en los planes de lectura en los que todos hemos trabajado. Esa es una forma, pero no es la mejor forma, entonces por eso esto tiene un apellido que dice a través de mecanismos de monitoreo, sistematización, seguimiento y evaluación. Es decir, si nosotros queremos demostrar que la biblioteca es importante, no basta con que cojamos un micrófono e insistamos en que carajo sí es muy importante porque la biblioteca es la institución más democrática y recemos todo el manifiesto de la UNESCO. No, tenemos que demostrar con cifras, con indicadores, cómo esos niveles de desempleo que había en mi municipio se disminuyeron gracias a ABCD, estos programas que yo hice en mi biblioteca. ¿Cómo estoy atendiendo a tanta población migrante de Venezuela en mi biblioteca y cómo 3 personas de esa población migrante venezolana consiguieron trabajo gracias al programa de autoformación que yo les di en mi biblioteca? O sea, es con indicadores y con mecanismos de monitoreo, seguimiento. Un programa que nace sin una estrategia de seguimiento, de monitoreo y sin una estrategia de comunicación, ya empezó mal. Eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y la décima, que quedó ya muy rara, esto sí pues es como la asignatura pendiente que hemos tenido toda la vida en nuestra región, no solamente en Colombia, que tiene que ver con el perfil de los bibliotecarios. Nosotros no podemos decir que queremos cambiar el mundo a través de las bibliotecas y la lectura y que entonces hay que innovar y hay que hacer alfabetización informacional y hay que hacer miles de bibliotecas digitales y atender a los niños, a los migrantes, no sé qué, si seguimos pensando en que todo eso lo va a hacer el mismo bibliotecario que no tiene las habilidades digitales, que es uno solito, que es el que abre, prende las luces, cierra, cuida la biblioteca, trapea, va a lo rural y hace de todo. O si es el bibliotecario que no tiene las capacidades y viene un chino y es el que le enseña a abrir el Instagram de la biblioteca porque el bibliotecario no lo sabe. Entonces, esas prioridades de la 1 a la 9, maravilloso, un desafío grandísimo, chévere, hagámosla, pero ¿con quién las vamos a hacer? Entonces, por eso cada vez que vamos, cuando yo fui a presentar esto, ya para cerrar una última cosa, una anécdota, esto lo presentamos en Ecuador, hace como un mes, a la ministra de Educación. Ella estaba ahí sentadita, muy juiciosa, así como está Estefanía, y yo estaba hablando y hablé así todo este tiempo y le decía a ella, y estaban los bibliotecarios, habían muchos bibliotecarios, y cuando yo dije esto, los bibliotecarios, bravo, no sé qué, y se pararon y aplaudían, y la ministra cogió el micrófono y les decía como, bueno, ustedes veo que se identifican mucho con esto, cuéntenme no sé qué. Entonces se para una señora bibliotecaria y le decía a la ministra, que le decía, bueno, a mí me contaron que usted quiere mejorar el perfil de los bibliotecarios, no sé qué, y que entonces ahora nos van a pedir a los bibliotecarios un certificado de que estudiamos y que estamos formados para esto. Y yo le quiero contar, señora ministra, así más o menos rápidamente, que yo llevo 25 años en la biblioteca, me faltan como 2 años para pensionarme y yo no voy a estudiar ahorita. Y usted no va a conseguir un bibliotecario recién graduado que venga con un título de la Escuela de Bibliotecología que sepa más de lo que yo sé en mi biblioteca. Entonces, cuando nosotros hablamos, esto solamente para decirles que cuando hablamos de mejorar el perfil del bibliotecario, no estamos hablando de exigirle a todo el mundo que vaya y estudie bibliotecología, ni de sacar pues a las personas que llevan muchos años sin título, no. Cada país, cada biblioteca incluso exige
unas características especiales. Yo soy bibliotecóloga, yo soy graduada y yo, perdón, con el perdón de todos mis colegas bibliotecólogos colombianos que me estén escuchando, yo no creo que para dirigir una biblioteca se necesite ser bibliotecólogo. O sea, que podemos ser directores de bibliotecas y que debemos serlo, claro que sí, pero no necesariamente. Si viene un gran administrador y tiene un equipo de bibliotecólogos maravillosos para que se dediquen a lo suyo, pero también tiene sociólogos, pero también historiadores, pero también filósofos, buenísimo, porque es que la biblioteca es una institución tan plural que no se dedica solamente a catalogar libros. Y a veces las escuelas de bibliotecología pecan por formar técnicos muy técnicos y a veces nos hace falta un poquito de etnografía de la lectura, de pensar políticamente, y eso aquí en Medellín sí que saben de esto. Entonces, es muy importante que sepamos que aquí lo importante es la formación, o sea, ¿qué necesitamos nosotros para entender todo esto? Si a mí me están diciendo que yo tengo que trabajar con la población migrante y siento que no tengo las posibilidades o digamos, el conocimiento para hacerlos, ¿con qué instituciones que sí lo saben puedo hacer una alianza que me enseñe, que me diga, si me dicen usted tiene que trabajar con las personas que tienen problemas de salud mental? ¿Cómo lo hago? Si no sé hacerlo, no tengo por qué saberlo. Entonces, carajo, ¿qué programas de formación tengo que hacer para mi gente? ¿Con quién los pongo a hablar? ¿Cómo hago que hayan unos comités interdisciplinarios para poder asumir todos esos desafíos? Entonces, bueno, ya no hablo más, les agradezco muchísimo su atención, espero pues que haya sido de su interés esta propuesta que hemos construido desde el CERLAL, que como le expresaba Estefanía, pues para mí es sobre todo como una oportunidad para que entre todos sigamos trabajando con mayor foco y de manera articulada en esas prioridades que nos demandan pues como tanta atención. Entonces pues muchísimas gracias, no sé si abrimos espacio a preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de bibliotecas, a los amigos, a los colegas del sector que nos han podido acompañar en esta mañana. Yo creo, Jamie, que de verdad mil gracias, yo creo que es un privilegio tenerte con toda tu experiencia y conocimiento del sector, pero es un privilegio también, quisiera decirlo, porque a veces creo que como trabajadores del sector del libro y de la cadena del libro no hemos quizás sabido aprovechar históricamente lo que el CERLAL puede acompañarnos y puede brindarnos. Y yo creo que este es el inicio, y ojalá lo sea, Jamie, de un camino más acompañado, más asesorado, más juntos para hacer cosas más juntos. Bueno, Jamie, yo creo que el CERLAL nos está nutriendo todo el tiempo, nos está entregando documentación, información, sistematización, diagnósticos que nos ayudan a las bibliotecas a orientar nuestro trabajo estratégico de cara a los retos que tiene precisamente las bibliotecas en Colombia. Eso me parece como fundamental. Yo quisiera preguntarte, Jamie, para empezar y darle la palabra también a las personas del público que deseen preguntarte, y es, quizás esta sea una respuesta más desde tu postura personal, pero ¿cómo ves en el panorama preelectoral la afinidad, la disposición, la apertura que se escucha de los diferentes candidatos, en este caso a la presidencia, con relación, por ejemplo, a las bibliotecas y a la lectura? ¿Tú crees que todo esto va a tener de alguna manera una conexión vital, orgánica, significativa con lo que Colombia quiere hacer de cara a lo que se me está mostrando ahora a través de los discursos de estos candidatos con relación a la lectura y a las bibliotecas? No sé, ¿alguna percepción que tengas sobre eso? ¿Estamos grabando? Preguntas incómodas, pero chévere también nombrarlo, porque también es un asunto, Jamie, ustedes están haciendo un esfuerzo bien grande a nivel de Iberoamérica por identificar, caracterizar cuál es el panorama de la lectura y las bibliotecas para la región, pero esto también depende de la voluntad política de los gobiernos. ¿Creen ustedes que en Colombia ha sido el escenario propicio también para dialogar con todo esto que ustedes están haciendo? ¿Crees que de cara a lo que venga hay buenas posibilidades para eso? Yo creo que todo lo que ha pasado en Colombia, lo que hemos logrado y el hecho de que Colombia sea uno de los países con mayores desarrollos en el campo de la lectura y las bibliotecas ha sido gracias a que se ha contado con voluntad política. Definitivamente
la existencia de los planes nacionales de lectura, la construcción de estas infraestructuras bibliotecarias, espacios de lectura que se abren cada vez más en distintos rincones del país, atención a sectores rurales, todo esto no sería posible si no hubiéramos tenido voluntad política. Pero la voluntad política no se hace realidad solamente en un discurso de un candidato, es decir, podemos tener aquí a todos los candidatos y todos pueden decir sí, yo me comprometo. Vaya usted y haga eso realidad, incluyéndolo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque hay que diferenciar lo que es una propuesta de gobierno o la propuesta, digamos, de candidatura a el plan de desarrollo. Lo que pasó aquí en Colombia fue maravilloso y cuando existe el primer documento COMPES 2022 o 2032, ya ni me acuerdo el nombre, tanto que lo trabajamos, que es el primer documento COMPES que crea el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas en ese entonces, manejado por el Ministerio de Cultura. Ese fue el plan que hizo que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el plan del presidente, se incluyera el Plan Nacional de Lectura. Y continuó, y luego cuando el presidente repite gobierno otros 4 años, vuelve y continúa, y luego cuando llega Santos, vuelve y continúa incluyéndose en el plan de gobierno. Entonces, esa voluntad de política se traduce en una política pública, que en este caso se llama Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas en Colombia, y eso es lo que hizo que todos los municipios colombianos contaran con una biblioteca pública de mínimo 2.500 libros, que hoy más de 1.500, creo que ya estamos como en más de 1.600 bibliotecas públicas en todo el país de la Red Nacional de Bibliotecas existan, tengan procesos de formación, no sé qué. Entonces realmente eso se traduce es allí, pero para que lleguemos a eso se requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo de los actores técnicos y de las instituciones que trabajan por esto, es decir, tiene que haber una fuerza colectiva que haga que definitivamente en los planes de gobierno se incluyan propuestas dirigidas al fortalecimiento bibliotecario y al fomento lector en general. Entonces ahí es en donde viene la importancia de que nosotros podamos participar en esos espacios de discusión política, en las construcciones, en las consultas, en los espacios de participación ciudadana, que ejerzamos nuestros derechos y que podamos exigir, porque leer y escribir son un derecho, como lo es el derecho a la educación. Entonces, para eso necesitamos bibliotecas. Entonces, es muy importante que siempre entendamos que no basta con que los asesores del candidato de gobierno vaya y le diga estas 3 palabras bonitas, con perdón, sino que definitivamente haya un esfuerzo colectivo desde los distintos ámbitos, desde la comunidad en general, desde las cajas de compensación, desde los especialistas en este país, desde la academia, por ejemplo, para que se exija que se incluya el tema. Yo creo que hay posibilidades y creo que no se puede desconocer lo que ha pasado en Colombia, es decir, sería un tiro en el pie el candidato que llegue y no incluya el tema en su propuesta de gobierno o detenga el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura. Yo creo que eso tiene que seguir adelante y seguramente con lo que se ha logrado tenemos muchas posibilidades de que tenga continuidad. Bueno, gracias Jamie. No sé si alguien del público quiere preguntar, por ahí tenemos a varios compañeros, adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por todos tus comentarios de aprendizajes. Yo creo que todos nos vamos con muchísimas herramientas para nuestro trabajo. Yo tengo una pregunta en relación con la metodología que nos contaste. Una de las metodologías que aplicaron para la creación de esta agenda, el Design Thinking, que realmente es como algo muy innovador, llega muy nuevo, como con unas ideas muy particulares de estos laboratorios prácticamente de aprendizaje donde los resultados surgen de la misma creación colectiva. Y también como lo relacionado con la IFLA y las guías de trabajo que ellos proponen para sus distintos públicos. Mi pregunta va relacionada, ¿consideras que el Design Thinking como metodología de trabajo puede aplicar para la creación de portafolios de nuestras bibliotecas? Me refiero o me explico. Casi siempre sacamos nuestras ofertas muy desde lo que nosotros vemos que se necesita. Hay que trabajar con personas mayores, ofrezcámosles una tertulia, ¿cierto? Pero el Design Thinking nos muestra que esas ofertas no salen de yo propongo y venga el público y participe de lo que yo propongo, sino antes de esa propuesta o de esa oferta, cómo lo podemos crear con el público mismo.
Dentro de las bibliotecas, ¿consideras que eso puede ser posible en las guías de trabajo? Gracias. Yo creo que no solamente es posible, sino debería ser institucionalizado. Es decir, es muy distinto cuando nosotros, que es válido, por supuesto también, cuando nosotros convocamos una reunión a nuestros profesionales de nuestras instituciones para que hagamos la planeación del 2023. Y entonces salen ideas a partir, como tú lo has dicho, de la trayectoria, de las expectativas, de la formación, los saberes de cada uno de estos profesionales. Sin embargo, cuando tú decides abrir el proceso y construirlo con la participación de quienes van a recibir esas propuestas, pues desde ya estás asegurando que haya mayor pertinencia, por un lado, y que le demos a la gente lo que la gente pide. Muchas de las cosas que no funcionan es porque planeamos así, es porque nos inventamos cosas que pueden ser maravillosas, de verdad, pueden ser ideas súper creativas, innovadorísimas, que de pronto en otro contexto o en otro momento pueden funcionar muy bien, pero en el momento actual de pronto no, puede que sí o puede que no. Cuando nosotros, y por eso pasa, o sea, cuando uno va y mira las estadísticas, uno dice, pero ¿por qué aquí casi no viene la gente? Porque la gente no necesitaba eso. Y nosotros nos lo inventamos así en una chispa de creatividad maravillosa, pero resulta que no es lo que nuestros lectores o nuestras comunidades necesitaban. Entonces, la metodología de Design Thinking, justamente, cuando tú partes de un proceso de ideación, que es el primer momento, de inspiración, perdón, que es el primer momento, en el que tú dices, vamos a hacer la metodología de Design Thinking para planear el año entrante, y pones de frente a todo tu equipo a mirar una cantidad de experiencias de otros países, porque a veces ni siquiera tenemos que inventarnos cosas, porque hay cosas que ya se están haciendo muy bien. Cuando los pones a dialogar con otras personas que lo han hecho de otra manera, que es esa etapa de inspiración, o sea, uno no puede crear si no está inspirado, si no está motivado. Cuando uno dice, mire esta cosa tan maravillosa que están haciendo en Italia y se le eriza uno así la piel de la cosa tan bonita que están haciendo, uno empieza a motivarse y se le empieza a mover la cabeza y uno empieza a decir, yo quiero hacer algo así, pero entonces ya me lo estoy imaginando de esta manera y entonces lo voy a hacer con este hospital o lo voy a hacer con esta comunidad porque eso que está haciendo allá es lo mismo que yo hago pero de otra manera. Entonces empiezan a surgir un montón de ideas, entonces uno parte de esa inspiración para luego pasar a la etapa de ideación y es empezar a decir, a partir de esto que yo vi, yo creo que en mi biblioteca o en mi sala de lectura, yo puedo hacer esto, pero también esto, y saca uno la listica. Y luego pasa al prototipado. Y en el prototipado es la hora de la verdad, en donde tú dices, muestra a ver de estas 7 ideas que salieron, cuáles realmente son posibles. Puede que ninguna, puede que una o puede que todas. Cuando tú lo prototipas, tú dices, listo, yo vi esta experiencia por allá en este municipio, a mí se me ocurre que yo lo puedo hacer así o que me voy a inventar esto. ¿Y cómo lo haría? Entonces lo modelo, lo prototipo, ¿sí? Prototipeo, ¿cómo se dice? Lo diseño, lo diseño y lo pruebo. Y después de que lo pruebo es que digo, fíjese que sí le funcionó, fíjese que a las personas de allá de esta comunidad rural, no sé qué, sí les gustó o de pronto ellos dijeron, cámbiale este pedacito, no lo haga así, sino hágalo de esta otra manera. Entonces, por supuesto que esa metodología, hay muchas otras metodologías de construcción colaborativa, van a hacer que los programas que hagamos desde la biblioteca pues sean más pertinentes y efectivamente tengan acogida. O sea, planear solitos en el escritorio ya no sirve, o planear solitos como lo hemos hecho durante muchos años, contratando a la firma que cobra millones de pesos por venir a decirnos cómo planear a través de matrices DOFA y eso puede funcionar, pero hay otras que funcionan más. ¿Hay algún comentario, pregunta adicional? Bueno, parece que por el momento no. Esta tarde vamos a tener el equipo de bibliotecas una conversación más focal con Jamie y esperamos que podamos pues aprovechar todo este diálogo. Jamie, mil gracias de verdad por estar aquí, por compartirnos esta experiencia tan significativa y sobre todo por invitarnos, especialmente a los mediadores de la lectura y a los bibliotecarios, a ponernos en otro rol frente a la lectura, y es ese también de entender este ecosistema, este panorama que tiene que ver con política pública, con legislación, con diagnósticos en la región de en qué vamos y para dónde vamos. Yo creo que, como lo decías, no es solamente la experiencia tan concreta con el usuario, que es maravillosa y significativa,
con la literatura, sino también entender todo esto, cómo nos estamos moviendo, qué herramientas tenemos estratégicas para poder proyectar el trabajo de nuestras bibliotecas en los territorios y comunidades y contribuir al fortalecimiento de una escena más regional y más iberoamericana en el tema de bibliotecas y lectura. No sé, Estefa, si tienes algo por decir. No, mil gracias de nuevo, Jamie, un aplauso para Gracias ella, a gracias ustedes. por estar acá. Y gracias a todos ustedes. Hoy tenemos además, entre otras estrategias para fortalecer las prácticas lectoras de nuestros usuarios, lectores, la entrega de bonos de librería en el hall del teatro. Pueden informarse acerca de cómo recibirlos, así que les invitamos a hacerlo y a tener este beneficio que Confama les comparte también para animarlos a acercarse a los libros, a la literatura, a la lectura y a las librerías. Hasta pronto y muchísimas gracias.